funciones, esa es la materia de hoy. ¿Ha escuchado esa palabra? Esa matemática, esa palabra en matemática. ¿A alguien le suena o no? No, profe. No. Ya. Gracias por decírmelo. ¿A alguien sí le suena? Ya, al parecer no. Lo vamos a revisar. La verdad que las funciones nosotros las ocupamos todos los días de forma inconscientemente. Por ejemplo, de algo tan simple. Ya, se ocupan algo tan simple como comprar el pan. Y ahí está silenciando. Algo como comprar el pan, ¿de acuerdo? Usted compra las funciones. Ya, pensemos que yo tenga, en el negocio venden a 90 pesos el pan. Voy a comprar un pan. Entonces, por un pan voy a pagar 90 pesos. Pero si compro 2 panes, ¿cuánto pago? 180. 180. Y si compro 5 panes, ¿podría saber cuánto pago por 5 panes? Si cada pan vale 90, y yo quiero comprar 5 panes. 400. 400. A 90 pesos el pan, 5 panes. ¿Estamos de acuerdo? 450. 450. Ya, 450. No os preocupéis con el error, ¿ya? Bien, está bien equivocarse. 450. Entonces, usted se ha fijado a veces donde va a comprar a alguien y hace como una tabla y dice ya, por ejemplo, la cantidad de pan. Dice, un pan tal precio. 2 panes, este precio. 3 panes, otro precio. 4 panes, otro precio más. ¿Han visto ese tipo de tabla alguna vez? Supongo que sí, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Esas tablas es de la materia de funciones, ¿ya? Las funciones. Entonces, en el fondo, esa tablita no es necesario que la haga, porque yo la función es como una fórmula. Y yo a partir de esa fórmula puedo determinar el valor para cualquier cantidad de pan. Por ejemplo, yo sé que cada pan vale 90 pesos. Y yo le digo, ¿sabe qué? Me gustaría comprarle 847 panes. Ay, usted me dice, 847, tengo que hacer la media tabla para llegar a ese número. Ya, pero no es necesario. Me podría calcular si compra 847 panes, ¿cuánto paga si cada pan vale 90 pesos? ¿Cómo lo haría? Son 847. ¿Se puede calcular o es imposible calcularlo en muchos panes? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa al respecto? Hay que multiplicar 800 por 90 por el precio del pan. Correcto, el 847 por 85.030. 90. ¿Cuánto le dio la compañera? 85, 30, Ya, 85.030, algo así. ya, posiblemente sea eso. Y entonces, lo que me interesa más allá que el resultado, que usted comprenda que yo, si le digo una cantidad de pan X, usted me va a poder calcular cuánto se va a pagar por esa cantidad de pan, ¿ya? Porque existe la función. Ya. Veamos otro tipo de función. Por ejemplo, yo le digo, vamos a hacer una función de que voy a manejar un auto a 2 kilómetros por hora. 2 kilómetros por hora, ese, no una bicicleta. No, a ver, no, que es muy lento. Ya, vamos a hacerlo con la vida real. Uno en la vida real camina a una velocidad aproximadamente de 4 kilómetros por hora. Se demora como 15 minutos en un kilómetro. Eso es como en promedio, una persona normal. O sea, si una persona camina a 4 kilómetros por hora, en una hora, ¿cuántos kilómetros recorre? Va a 4 kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros hace en una hora? 4 kilómetros. 4 kilómetros. Y si yo le dijera, va a 4 kilómetros por hora, pero estuvo avanzando por 5 horas, ¿cuántos kilómetros avanzó? 20. 20. 20 kilómetros. Y si yo le digo, va a 4 kilómetros por hora y avanzó por media hora, ¿cuánto avanzó en media hora? 2. 2 kilómetros. Y yo le digo,
sabe que vamos a 4 kilómetros por hora y usted avanza por 15 minutos, o un cuarto de hora, que es lo mismo. ¿Cuánto avanzará en 15 minutos? 1 hora. 1 y Son medio. 4 kilómetros en 1 hora. En 15 minutos, ¿cuánto avanza? La compañía dijo, pero no lo escuché 1 bien. hora. 1 hora. Yo le pregunto, ¿cuánto avanza en 15 minutos? Esa es mi pregunta. En 15 minutos no avanza. La respuesta va a ser en kilómetros. Entonces, escúcheme bien. Digo, va a 4 kilómetros por hora. 1 kilómetro. Esa sí es la respuesta. Entonces, en 15 minutos, Sí. 1 kilómetro. 15 minutos más, otro kilómetro. Otro 15 minutos, 1 kilómetro. Y los últimos 15 minutos, 1/4 kilómetro. Y entonces, en 1 hora avanzó los 4 kilómetros. Si yo le digo una cantidad de tiempo determinada, ¿usted me podrá decir cuánto avanza? Cualquier tiempo, le digo, me gustaría calcularlo con, no sé, 87 horas y cuarto. ¿Usted me podrá decir cuánto avanza en ese tiempo si va a 4 kilómetros por hora? ¿Se podrá calcular o no? Repita la pregunta. Ya. Si yo le digo un tiempo determinado, yo digo, voy a avanzar, por ejemplo, 20 horas. ¿Usted me podrá decir cuánta distancia avanzó en 20 horas? Por los mismos ¿Multiplicando? 15. 200. Se puede calcular, multiplicando, por ejemplo, haciendo la operación correspondiente. Si son 20 horas y va a 4 kilómetros por hora, hay que multiplicar 20 por 4, donde 20 por 4 le va a dar 80. Sería 80 kilómetros. ¿Sí? 80 kilómetros en 20 horas. Entonces, en el fondo, una función es lo que estamos haciendo ahora. Es como yo le decía, yo podría hacer una tablita que ordene para cada kilómetro a qué distancia va a estar. Si avanza de nuevo, a qué distancia está. Y si avanza otro tiempo, a qué distancia está. Y eso lo resuelve la materia de las funciones, que es lo que nos interesa hoy día. Entonces voy a compartir la pantalla para que empecemos a conversar de eso. Le voy a decir como a grandes rasgos que una función es una relación entre dos conjuntos. Por ejemplo, en el caso de la venta del pan, un conjunto es la cantidad de pan que voy a comprar. Puedo comprar 1 pan, 2 panes, 4 panes, 80 panes, 1.000.000 de panes si que quiero. Y el otro conjunto es el precio que voy a pagar por los panes. Voy a pagar 90 pesos por un pan, 180 por 2 panes, 270 por 3 panes, y así continúo. Yo le puedo decir que tengo a 1.000 pesos el kilo de pan. Yo no vendo por unidad, porque en el otro negocio lo venden por kilo. Y cuando lo venden por kilo, vale lucas el kilo. Vamos a cerrarlo en lucas, 1.000 pesos. Hay que considerar que un kilo, ¿cuántos gramos son un kilo? ¿Sabe eso? 1.000 gramos. Un kilo tiene 1.000 gramos. Entonces, si yo le digo, el kilo vale 1.000 pesos, y yo le quiero comprar solamente 1 gramo, ¿cuánto pago por 1 gramo? ¿Cuánto costará 1 gramo de pan? Si el kilo vale lucas. 1 peso. 1 peso. Si yo le digo 500 gramos de pan, o sea, medio kilo. ¿Cuánto vale medio kilo? 500, ¿ya? Entonces, si yo le dijera... ¿Va a comentar algo? Sí, comente nomás. No entendí. No entendí. ¿No entendió? ¿Qué cosa no entendió, caballero? No entendí lo que la pregunta que es. Dígame. No entendí lo que dijo último. ¿Cuál cosa? Lo último. Sí. Lo último sobre... Ya. Mire, lo último que yo dije fue que un kilogramo de pan vale 1.000 pesos. Entonces, si yo compro 1 gramo, o no sé, tantos gramos, 500 gramos, dije. Si compro 500 gramos, ¿cuánto pagaría por esos 500 gramos? Que es medio kilo. Si el kilo vale 1.000, ¿cuánto paga por medio kilo? 500. 500 pesos, esa es la respuesta. Eso fue lo último que dije. Ok, sí. Ahí está donde no entendí. Ya está bien, claro. Ya, entonces, si yo
tengo una balanza y le voy echando así como miquitas de pan, de poquitito, que suba gramo por gramo. ¿Podré determinar cuánto vale eso, aunque aumente de poquitito? ¿Le puedo dar un valor Sí, para cualquier cantidad de gramos? sí, porque va subiendo, igual La respuesta sube. es que correcto, va subiendo. Entre más lo aumente, aumenta el precio. Hay una proporción directa que es la materia del otro grupo. ¿De acuerdo? En primero y segundo, que es el primer ciclo, estamos viendo las razones y las proporciones. Entonces, esto cuando usted aumenta a más pan, paga más dinero. Eso es una proporción directa. Cuando algo aumenta, el otro aumenta, proporción directa. Para comentarle nomás, que también le sirve conocer esa materia, que es del ciclo pasado, del ciclo, por si acaso dije, la proporción inversa. Proporción inversa significa cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Le voy a dar un ejemplo. En una construcción, yo tengo la construcción y contraté a una persona. Si yo trabajo con un solo ayudante, posiblemente me dé mucho en hacer una casa, por ejemplo. Pero si yo contrato 8 ayudantes, posiblemente nos demoremos menos. Es una proporción inversa. Entre más ayudantes tenga, menos tiempo me demoro en hacer la casa. Menos tiempo, correcto. Y al revés, entre menos trabajadores, más tiempo se demora. ¿Ya? Eso es una proporción inversa. Y la directa es, por ejemplo, el caso del pan. Entre más pan compro, más pago. Entre menos pan compro, menos pago. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla para ver el libro. ¿Ya? Ya. A nosotros, más allá de las funciones, nos interesa un tipo en específico de funciones, que se llama las funciones cuadráticas. Así que La función cuadrática. lo ideal sería aprender funciones cuadráticas. Profe, ¿qué libro es? Disculpe. ¿Qué nombre del libro El libro es? 2, el texto 2, maestro. Ya, ok, muy amable, gracias. El que diga función cuadrática. Ok, gracias. Gracias. Ya. Pero antes de esto, ya, las funciones se grafican por si acaso en algo que se llama el plano cartesiano. Le voy a mostrar algo muy parecido al plano cartesiano, ya que a mí me gusta el ajedrez, lo voy a utilizar como una herramienta pedagógica. A ver, editar posición. Limpiar tablero. Ya, mire, el tablero de ajedrez, esos cuadritos que están adentro, se llaman casillas. Y cada casilla tiene un nombre único, ¿de acuerdo? Porque son coordenadas. Las coordenadas son bastante útiles. Por ejemplo, usted las puede ocupar en el globo terráqueo. En el planeta está subdividido en paralelos y meridianos. Los paralelos van horizontales. Paralelos muy conocidos son como la línea de Ecuador, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, y hay otros meridianos. Los meridianos van haciendo los cambios horarios. Las horas van cambiando acorde al meridiano en el cual se encuentra. ¿De acuerdo? Cada país está en uno distinto y establece la zona horaria. Entonces, las coordenadas son fundamentales. Hay juegos, antes no sé, había un juego de barquitos que tenía coordenadas para ubicarlo, que se llamaba Batalla Naval, no sé si alguien lo conoció. En el ajedrez, en el tablero, hay coordenadas. Voy a comenzar en la casilla que está en la esquina inferior izquierda, o sea, abajo a la izquierda. La seleccioné ahí, está como marcada un poquito en azul, no sé si se alcanza a ver. Esa casilla se llama A1, entonces ese es como, tiene una letra y un número. La que sigue hacia arriba, sigue la A, pero ahora se llama A2. Y después va a ir A3, A4, A5, A6, A7 y A8. Y después, si vamos abajo, la segunda columna está con B. Esa casilla se llama B1. Y hacia arriba va aumentando. Por ejemplo, arriba está el B8, B7, B6, B5, B4, B3, B2 y B1. Por ejemplo, si yo me fuera acá hacia el lado derecho, tengo otras casillas. Por ejemplo, tengo ahí C1, D1, E1, F1, G1 y H1. ¿Ya? Si yo a la esquina arriba, a la derecha, H8, va bajando, H7, H6. Ya. A ver si se entendió la idea de la coordenada.
Por ejemplo, la casilla que tengo marcada ahí, ¿qué nombre tendría? Primero la letra, después el número. A ver si se ubica con las coordenadas. C4. 4, C4, dijo la compañera, y está súper bien. Preguntemos otra. Esa. F7. F7. Excelente, dama. Otra. E2. E2. B2. Bien. A ver esa si la visualiza. Marqué una. A ver cuál está marcada. A8. 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 Súper bien. Otra. Ahí hay una marcada. B3. 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 ¿Ya? Y a ver una última. Ahí hay una. Y6. G6. E6. Sí, G o G. Le dicen de las dos formas. G6 o G6. Estamos hablando de lo mismo. Ya. Espero que se entendió la idea de las coordenadas. Encontré acá una pequeña presentación que voy a mostrar sobre esta materia. Acá dan un tipo específico de función, que es la función afín. Elegí la función afín porque es una función más simple, ¿de acuerdo? Porque si comienzo directamente con la función cuadrática, puede ser muy difícil para comenzar. Entonces, voy a mostrar las funciones que son las más fáciles, que son las afines, por ejemplo. Las vamos a mostrar acá. Plano cartesiano, ¿ya? Cuando a mí me hablan del plano cartesiano, la palabra cartesiano, ¿alguien sabe a qué se refiere con cartesiano, por casualidad? ¿Cartesiano? Ya. Hay un caballero que es un discúlpeme, que justo se movió el cero. Hay un hombre que es matemático y filósofo, que se llama René Descartes. Se escribe René Descartes. Si alguna vez usted tiene un ramo que tenga que ver con filosofía, René Descartes es uno de los filósofos contemporáneos que hizo un cambio en la filosofía. Escribió un libro que se llama El discurso del método, y este de René Descartes le gustaba mucho la matemática. Este compadre vivía en Francia, es un francés. Diga nomás. ¿Me va a comentar algo alguien? Ahí los micrófonos los vamos silenciando. Si no va a hablar, me va a hablar, me interrumpe sin problema y me dice todo lo que quiera decir. Pero si no, silencio, por favor. Entonces, este René Descartes, vamos a silenciar. Este caballero vivía en Francia y le gustaba la matemática también. Entonces, algunas veces se acostaba en su camita ahí, en tiempo de invierno sobre todo, miraba el techo y decía, veía una mosca en el techo, por ejemplo. Y decía, oye, esa mosca que está en el techo, ¿le podré dar una coordenada o no? Un punto específico del techo, porque si la mosca está en un punto del techo o está en otro punto del techo y son puntos distintos, yo podría darle como un nombre a cada punto. Y ahí se le ocurrió como esa idea de las coordenadas. Entonces dijo, mira, voy a considerar como las paredes. Por ejemplo, la mosca respecto a esa pared se encuentra a 2,70 metros. Y respecto a la otra pared se encuentra a 1,5 metros nomás. Entonces, está 1,70 metros para acá, 1,5 metros hacia el otro lado. Y le encuentro un punto, que es como una coordenada, parecido a lo que hice yo recién en el tablero de ajedrez. Entonces, y si la mosca volaba a otro punto, decía, cambió de coordenada. Gracias a esta idea de René Descartes de establecer coordenadas y que cada punto tenga una coordenada única, se construyó un nuevo tipo de matemática o de geometría, porque dio un aporte a la geometría, y nace una geometría que se llama la geometría analítica. Y la geometría analítica es como yo igual voy a trabajar con cuadrados, con triángulos, circunferencia, pero ahora va a estar en un plano con coordenadas. O sea, cada punto del cuadrado va a pasar por una coordenada única, ¿de acuerdo? Entonces, en ese rollo se fue este René Descartes, este filósofo matemático. Y tiene muchas aplicaciones. La matemática se desarrolló mucho gracias a esta persona. Él luego fue un visionario, era un pensador. Ya, entonces vamos a comentar un poquitito. Otra cosa. En los tiempos de René Descartes se ocupaban casi solamente números positivos. En sus tiempos no se ocupaban los números negativos. Y como había mucha gente que estaba, la mayoría de la gente venía saliendo de la Edad Media, donde la religión predominaba, entonces
para los matemáticos que hacían cálculo y llegaban a resultados con números negativos, o con fracciones con números negativos, decían, oh no, esos números son como números del demonio, son números que no van como con la orden de Dios, decían algunos. Y no les gustaban los números negativos, y los descartaban, de hecho. Se decían, vamos a sacar esos números de ahí, no los vamos a ocupar. Nosotros actualmente se les dio aplicación a los números negativos. Yo había comentado en algún momento, por ejemplo, que decíamos en los años, que hay años antes de Cristo, que son como números negativos, y años después de Cristo, que son como números positivos. También comentamos de las temperaturas en algún momento, temperaturas positivas o temperaturas negativas, cuando hace mucho frío, obviamente, ya el agua está congelada en esos casos, o cuando tiene ganancia o tiene deudas. Entonces, eso no se consideraba en los tiempos de Descartes. Él solo trabajaba con números positivos, y era muy parecido al tablero de ajedrez, ¿ya? Pero cuando se crearon los números negativos, se expandió este plano cartesiano a los números negativos. Entonces, veamos cómo cambió esta idea. Dice, como plano cartesiano se conoce como dos rectas numéricas perpendiculares. Ya, hay una palabra que me causó duda. Perpendiculares. Alguien que me comente si ha escuchado esa palabra antes, si sabe de qué se puede tratar, si tiene alguna idea o noción que me comente. ¿Qué será perpendicular? Una horizontal y una vertical. Ujú. Eso es, dama. Va a haber una horizontal y una vertical. Ya, ahí están dados más abajo. Pero si yo tengo una horizontal y una vertical, me va a hacer como ¿qué signo? Así, con lo suma, resta, multiplicación, división. ¿A qué signo se parece? Suma. Al igual. A la suma. A la suma. Va a ser, si hay una horizontal y una vertical, va a ser parecido a un signo de suma, ¿ya? Entonces dice que se cortan en un punto de origen o centro del sistema. Va a haber un punto céntrico. Ahí hay un dibujo. Y dice plano cartesiano. Voy a hacer un poco de zoom a esto para que observen. Entonces, más allá de yo decirle acá, me gustaría que me comenten ustedes qué es lo que observe para que desarrollemos la habilidad de observar. Comenten un poquito. ¿Qué observa en la imagen? Comenta una cosa y le da el espacio a un compañero o compañera. Alguien más que observe otra cosa. Activa el micrófono y lo silencia. Que en la cuadrante 2 Hay un los números cuadrante son 2. positivos. El cuadrante 2 son positivos hacia arriba. Porque hacia la izquierda, ¿cómo son hacia la izquierda? Vamos a hacer un zoom hacia la izquierda del cuadrante 2. ¿Cómo son esos números, los que están en la línea roja? Negativos. Ya. En la roja, que la X, son negativos. Y el azul, que está en vertical, son positivos. Ya, buena observación de la compañera. ¿Alguien más que haya observado otra cosa? Diga lo que observa acá. Nada va a ser obvio, así que yo no voy a asumir nada como obvio. Que en el ¿Qué más cuadrante observa? 4 Buen observador. pasan a ser positivos. En el cuadrante 4, hacia la derecha, que la línea roja son positivos. Y el azul, hacia abajo, ¿cómo son? Negativos. Negativo hacia abajo. Entonces, en el cuadrante 4, a la derecha es positivo y hacia abajo es negativo. Buena observación de la compañera. Otra persona, por favor. Otro compañero o compañera que nos ayude a observar. Buenos observadores. Cuente, no le dé vergüenza comentar, porque ahí está viendo si es que está aprendiendo o no. ¿Y hay un punto específico donde se cruzan las dos líneas? Hay un punto, ¿y a qué nombre se le hace punto que se cruzan las dos líneas? Tiene un nombre ahí. Origen. Origen. Y hay una flecha que le apunta al origen, para indicar que ahí está el origen. El origen es un punto, cuando chocan dos rectas, el término matemático se llama intersección. Se están intersectando esas dos rectas en el origen. Entonces, y al intersectarse esas dos rectas en el origen, da cabida a los 4 cuadrantes que están ahí. Cuadrante 1, se me cambió, disculpe.
Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Ya. ¿Alguien que quiera agregar algo que observó y que no se ha comentado aún? ¿El eje? ¿Qué es el eje? Buena pregunta, ya. Dice eje X y eje Y. Ya. ¿Alguien le puede responder a la compañera qué es el eje X? ¿O el eje Y? El eje Y ¿Alguien puede ser sabrá un para número responder? negativo. ¿Ya? ¿Y el eje Y? Las líneas Las líneas, dice la compañera. verticales y Ya, esa respuesta está horizontales. más cercana. Esas son, la que está horizontal y la que está vertical. Bien, porque mire, el eje X, ¿de qué color está esa línea del eje X? Rojo. En rojo. Entonces, la línea roja es el eje X. A esa línea que está en rojo se le llama eje X. Y a la línea que está en azul, que a lo mejor no se distingue mucho el azul, porque es como un azul bien oscuro, es el eje Y. El eje X está de forma horizontal. El eje Y está de forma vertical. Tanto el eje Y con el eje X se intersectan en el origen, que es el punto 0,0. Ya, entonces, eso es el plano cartesiano. Mire, avancemos un poquito más. Ahora vamos a ver las coordenadas tal cual como lo hicimos en el tablero de ajedrez. Hay algunas marcadas ahí. Por ejemplo, las coordenadas se le da, fíjese acá que dice un valor X, Y. Primero, se le da el valor cuando apunta hacia el X y el valor cuando apunta hacia el Y. ¿Ya? Veamos a qué me refiero. Vamos discúlpeme. Vamos a ejemplificarlo. ¿Ya? Ya. Tomamos el valor, el 0,0. Fíjese, si yo pregunto, el punto 0,0, en la línea del X, ¿en qué punto corta? El X lo corta en el número. Fíjese que el X tiene menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Así está el X, de izquierda a derecha. Entonces, el X, justo en ese punto está en 0. Y el Y, de abajo hacia arriba, de abajo tiene el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, por eso el que está en naranjo es el 0,0. Porque el X vale 0 y el Y vale 0. Mire, observe ahora el valor rojo, ya el rojo, el que dice menos 3,1. Entonces, el menos 3, ese valor de menos 3, ¿es un valor de X o el valor de Y? Y el 1, ¿es el valor del X o el valor del Y? El menos 3 de X y el 1 de Y. Muy bien, señorita. Eso es. El menos 3 está hacia el lado de la X y el 1 hacia el lado de la Y. Fíjese que en ese caso, el ejemplo del menos 3,1 está en el cuadrante 2. Entonces, en el cuadrante 2, ¿qué es? A ver, si comparamos la X y la Y, ¿la X serán positiva o negativa en el cuadrante 2? Si nos saco el cuadrante 2, ahí está, mire. Se cuenta en el sentido contrario a las agujas del reloj, partiendo de arriba a la derecha. Arriba a la derecha está el cuadrante 1, arriba a la izquierda el cuadrante 2, abajo a la izquierda el cuadrante 3 y abajo a la derecha el cuadrante 4. ¿Ya? Entonces, el que está en rojo, que es el menos 3,1, ¿en qué cuadrante está? El 2. Cuadrante 2. En el cuadrante 2, dígame respecto de la X y la Y, ¿cuál es positivo y cuál es negativo? La X negativo. ¿Y la Y cómo es? Y la Y es positiva. O sea, en el cuadrante 2, la X siempre van a ser negativas y la Y siempre van a ser positivas. Veamos la que está en verde. Alguien que me responda. ¿En qué cuadrante está el que está en verde, el 2,3? ¿En qué cuadrante está ese? Cuadrante 1. Cuadrante 1, ya. Hábleme sobre la X y la Y en el cuadrante 1. ¿Cómo son? ¿Positivos, negativos? ¿Qué pasa en el cuadrante 1? Son los dos positivos. Ambos positivos. Y el cuadrante 1, esa fue la inversión eso fue lo que inventó René Descartes. Lo habrá inventado o lo habrá descubierto, pero eso fue lo que él hizo.
en el cuadrante 1 porque trabajaba solo con números positivos. Como apareció el número negativo después, se aumentó a 4 cuadrantes, ¿ya? A ver, alguien que me diga el que está en color celeste, el color celeste, el -1, -2, ¿en qué cuadrante está? En el 3, Cuadrante 3. Y en el cuadrante 3, ¿cómo se comporta la X y la Y en ese cuadrante? negativo. ¿Cuál es el negativo? ¿O ambos son negativos? ¿O qué pasa? Son negativo y positivo, ¿no? En el cuadrante 3, Ambos negativos. allá, ahí surgieron dos respuestas. Una tercera persona que me diga cuál está correcta. Son ambos negativos. Son ambos negativos en ese caso, porque como la X está hacia el lado izquierdo, la X hacia la izquierda es negativa. Y la Y hacia abajo también es negativa. Entonces, a la izquierda y abajo, los dos negativos. Ya. Alguien que me nombre, porque aquí no hay ninguno, una coordenada que esté en el cuarto cuadrante. Dígame, ¿qué coordenada podría estar en el cuarto cuadrante? Le doy una pista. Primero, deme el valor del X y después el valor del Y. Del cuarto cuadrante. Cualquiera, hay mucho. Tres uno positivo y uno negativo. Ya, 3, -1. Bien, 3, -1 está en el cuarto cuadrante. Ya, otro compañero o compañera que me diga una coordenada del primer cuadrante, que no sea el 2,3, otra del primer cuadrante. ¿1,2? El 1,2. El 1,2, para ubicarlo usted primero separa el 1 en el X y del 1 sube 2 espacios hacia arriba. Y ahí lo marca. Entonces, del 1 subo 2 hacia arriba y ahí está el 1,2. Y marco el puntito. Ya. Otra persona que me diga una coordenada del segundo cuadrante. ¿1,3? En Con negativo. en el segundo cuadrante la X se vuelve negativa, por si acaso. Sí. Entonces, ¿qué le cambiaríamos? Ya, pues tomemos el 1,3 que dijo usted. El 1,3 está en el primer cuadrante, eso sí, porque son los dos positivos. ¿A cuál le cambiamos el signo para que esté en el segundo cuadrante? ¿Al 1? Al 1, sería -1,3. El -1,3, usted separa el -1 del valor del X y sube hasta el 3. Y ahí marca el puntito. Ese es el -1,3. Ya. Otro compañero o compañera que me diga una coordenada del segundo, no, disculpe, del tercer cuadrante. Ahora, del tercero. Cualquiera. -3, -3. Excelente, dama. -3, -3. Para ubicar ese punto, yo me paro en el -3 en el X y bajo 3 hacia abajo. Y ahí llega el punto. -3, -3. Y lo marcaría. Ya, y para terminar, otra persona más. Nómbreme otro que esté en el cuarto cuadrante, por favor. Un último, del cuarto cuadrante. -2,2. 3. Ya, el -2,3 está en otro cuadrante, que es el segundo. El -2,3. Estaría en el segundo cuadrante porque el X sería negativo y el 3 positivo. Segundo cuadrante. Pero ¿cómo se comporta el X con la Y en el cuarto cuadrante? ¿Cuál es el cuarto cuadrante? ¿Dónde está el cuarto cuadrante? ¿Cómo la X en el cuarto cuadrante? ¿Cómo la Y en el cuarto cuadrante? El X es positivo y la Y es negativa. Positivo. Sí, entonces, el primer número tiene que ser sí o sí positivo y el segundo número sí o sí negativo. Y ahí va a estar en el cuarto cuadrante. Dígame cualquiera. 2, -2. El 2, -2. Súper bien. Porque yo me paro en el 2 que está en el X y bajo hasta el -2, derechito, ¿cierto? 2 cuadros hacia abajo y marco el puntito.
Y ahí estaría, ¿ya? Acá está resumido este plano cartesiano porque el plano cartesiano es mucho más gigantesco porque el X y el Y llegan hasta el infinito, ¿ya? Yo puedo decir, en el primer cuadrante tengo el número, el 1.700.000.008, por ejemplo, y esto está en el primer cuadrante. Para el segundo cuadrante le puedo decir, está el menos 700,908. Ese está en el segundo cuadrante porque el X negativo y positivo. Tercer cuadrante, los dos negativos. Entonces podría decirle el menos 1/4, el 7 octavo, menos 7 octavos. Son los dos negativos. Para el cuarto cuadrante, X positivo y negativo. Entonces podría decirle el 1/2, menos 1/3, por ejemplo. Y ahí lo encuentro. Menos raíz de 2. Puede ser cualquier número, no es necesario que sea número entero, por si acaso. Nosotros nos acostumbramos a trabajar con los enteros desde el menos infinito, pasando por el menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Son los que más ocupamos. Pero también no hay que olvidar que entre medio, cada punto es un número. ¿Ya? Cada punto es un numerito. Por ejemplo, entre el 1 y el 2, infinito número entre medio. O sea, entre medio puedo encontrar infinitas coordenadas también. ¿Ya? Mire, veamos ahora el eje X. ¿Ya? En el eje X, el origen que está en naranjo se llama 0,0. ¿Ya? Pero si en el eje X yo me paro en el número 1, justo en el 1, y marco ese puntito, sería el 1,0, porque el X vale 1 y el Y vale 0, porque el Y no subió ni bajó. Si yo me paro en el 2, en el eje X, le pido disculpas por los perros que ladran ahí, así que es mucha bulla. Si yo en el eje X me paro justo en el puntito 2, en coordenadas se llama 2,0. Si en el eje X me paro justo en el puntito menos 3, ¿cómo se llamará esa coordenada? Estoy en el eje X, me paro justo en el menos 3. ¿Cómo se llama la coordenada ahí? Cero menos 3. Menos 3 en X. ¿Y cuánto valdría en 0? Ya es menos 3,0, le dije la respuesta. Si yo me paro justo en el eje X, sobre ese puntito del menos 3, es menos 3,0, le di la respuesta, nada que ver lo que tengo que hacer. Ya, mire, veamos el eje Y. Ahora el eje Y en vertical. Vamos a tomar los puntitos del eje Y. Ya, entonces, el origen se llama 0,0. Pero si yo subo del 0,0 uno hacia arriba, entonces ese punto que hay en el número 1 del eje Y se llamaría 0,1, porque el X vale 0, pero el Y vale 1. Si doy otro más hacia arriba, sería 2,0. No, me equivoqué. 0,2, porque el X vale 0 y el Y vale 2. Y voy por el eje Y. El último arriba sería 0,3, porque el X vale 0 y el Y vale 3. Ahí subí solamente por la línea de la flecha de la Y, ¿de acuerdo? Por esa flecha subí. Si por la flecha de la Y bajo, esa flechita que está en negro, y llego al número menos 1 y lo marco ahí, ¿cómo se llamaría? ¿Cuánto vale el 0 en ese caso? Es 0,-1. Ya, si bajo al número al menos 2, ¿cómo se llamaría en coordenada en el eje Y? 0 menos 0, 2. menos 2. 0 menos 2. Y el último, si me paro en el menos 3 en el eje Y, ¿cómo se llamaría? 0 menos 0 3. menos 0 menos 3. Súper bien. Ya, espero que se esté entendiendo. Trato de ser bien repetitivo con esta materia para que les quede ahí en el chip de su memoria y no se lo olvide, ¿ya? Ahí nos dice, el eje X es la recta horizontal, el eje Y es el vertical. Ya. Función afín. De nuevo, esta materia de función afín corresponde a la materia del primer ciclo, ¿ya? Y un ejemplo claro de función afín es como cuando comencé con el pan. Para cierta cantidad de pan, ¿cuánto yo voy a pagar? Eso se resuelve con funciones afines. Y no solamente con el pan, yo puedo decir, ya sabéis que lo que hay que hacer con el kilo de azúcar. El kilo de azúcar, no sé, por ejemplo, vale 700 pesos, por poner un número. Entonces, 1 kilo 700, 2 kilos 1400, 3 kilos 2100, 4 kilos 2008, 5 kilos 3500, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es como las funciones afines. Dice, una función afín es una función de la forma f de x es igual
m por x más c. Esta es la escritura general, es como la fórmula de una función, ¿ya? La función tiene algunas partes, tiene un número m y un número c. Esos números m y c yo se los puedo dar, le puedo decir 2x más 8, por ejemplo, o puedo decir 7x menos 3, o 15x más 14. Puedo inventar distinto. La x no va a cambiar, la x se va a mantener. O sea, la x va a estar en la ecuación y va a ser un número que yo sí lo voy a hacer cambiar, disculpe. Le voy a dar distinto valor al x. El x puede ser un número positivo o negativo. Yo lo voy a ejemplificar, así que lo estoy comentando primero en palabras. Recuerde que todo esto está quedando grabado, así que después usted puede revisar el video. De esto con lo que va a venir un poquito más adelante, ¿ya? El valor m se llama pendiente, ¿ya? La pendiente se llama pendiente porque del m va a depender la inclinación de la recta, porque las funciones yo las voy a dibujar en el plano cartesiano, ¿ya? En el plano cartesiano, la función afín específicamente son líneas rectas que van así como creciendo de izquierda a derecha, o de izquierda a derecha bajando, ¿de acuerdo? Es como en diagonal, va a ir así, ¿ya? Entonces, de izquierda a derecha puede subir o de izquierda a derecha puede bajar. Esa es la forma de graficar una función. La materia de este curso se llaman funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas, cuando yo la grafico en el plano cartesiano, tienen forma de parábola. Una parábola es como una sonrisa, por ponerlo de una forma. Cuando usted dibuja en kinder, pues vámonos a kinder, la profesora de kinder, el alumno hacía bien la tarea, le dibujaba un ñito contento, una carita contenta, y la carita contenta hacía como una sonrisa como que se abre hacia arriba. Entonces, ese ejemplo de dibujo son más o menos como las funciones, a la materia que vamos a ir. O el dibujo puede ir hacia abajo, ¿de acuerdo? Una carita triste, que sería como una función cuadrática hacia abajo. Ya. Voy a mostrarle con el dibujo mejor para que lo visualice. Funciones cuadráticas. Ya. Este es el texto que corresponde a ustedes, ¿de acuerdo? De sus clases. Ahí, mira, hay un dibujo. A eso es a lo que me refiero. Está un plano cartesiano y hay dos funciones cuadráticas. Una que abre hacia abajo y una que abre hacia arriba. ¿Ya? Discúlpeme. Las funciones cuadráticas usted después las va a poder dibujar, ¿ya? A ver si hay un dibujo acá de alguna, voy a mirar. Mira, ahí también está el plano cartesiano, y ahí hay ejemplos de funciones cuadráticas, cómo se ven más o menos. Ahí hablan si que son cóncava o convexa. Esa es la materia de este curso, ¿de acuerdo? Que la vamos a ver. Mira, ahí está en el plano cartesiano graficadas. Fíjese que cada puntito de esa parábola va a ser una coordenada única, que nosotros podemos encontrar esas coordenadas. Yo les voy a enseñar, obviamente, cómo se calculan las coordenadas, cómo se dibuja, para que no se preocupen, ¿de acuerdo? Lo va a hacer. Le voy a mostrar el otro texto, que es el texto del primer ciclo. Mire, acá, ahí dice, matemática, nivel primer ciclo, educación media. Aquí también ven la materia de funciones, o sea, usted el año pasado, en este texto debería haberlo visto, que era el texto 2, o sea, haber comentado, la verdad que yo lo comenté en clase de las funciones, tendría que ahí revisar, pero esto también corresponde al primer ciclo. Veamos a ver si hay algún ejemplo de funciones. Mire, acá hay gráficos, ahí están las rectas, en el plano cartesiano. Esas son las funciones lineales y afines, funciones afines en este caso. Mira, hay otro dibujito. Cada uno tiene una coordenada. Por ejemplo, hay dos puntos marcados. ¿Qué coordenadas están marcadas ahí? Si alguien me las puede decir. Hay dos coordenadas marcadas, dos puntitos, por donde pasa la línea azul. ¿Alguien me puede dar esas 1,2. coordenadas, por favor? Casi 1,2. En el X, ¿cuánto? El 2 estaba bien, pero el 1 no estaba bien. Porque en X, ¿cuánto varía en X ahí? Cuando está en el eje Y. ¿Cuánto valdrá? 0. 0,2. Y entonces el que está más arriba es 0,2. Y el que está en el eje X, ¿cuál es la coordenada? ¿Cuánto vale en X y cuánto vale en Y? 3. Uno.
En el X vale 1. ¿Y en el Y cuánto vale? 2. 2. ¿Usted del 1 está subiendo 2 espacios hacia arriba? Porque el 1,2 es del 1 subir todo hacia arriba y marcaría el puntito, derechito hacia arriba. Pero ese no sería. Ya, le doy la respuesta y para que usted haga otro. ¿Ya? El que está marcado ahí abajo es 1,0. El X vale 1, pero el Y vale 0. Miren, fíjense en el Y. El Y de abajo está en el piso en el -3, en el -2, en el -1, en el 0, en el 1, en el 2, en el 3. ¿Cuánto vale el Y ahí en ese caso? El puntito que hay. Ya mató. Mire, mira, ve acá, voy a cambiar un poco a otra cosa para que lo visualice, porque creo que no lo estaba visualizando. Voy a ver aquí, en la presentación que tenía. Ya, este. Cuando yo veo una coordenada, por ejemplo, el 2,3, o sea, para el lado del X yo hago una línea que bajo hasta el X para ver a qué número llego. Cuando bajo hasta el X, llego al número 2. Estoy viendo el punto que está en verde, por si acaso. Entonces, todo el punto verde, bajo hasta el X, a ver a qué número llego al 2. Y si voy hacia la izquierda, llego al valor de Y, y el Y vale 3. Por eso es 2,3. ¿Ya? Entonces, si yo visualizo un dibujito, a ver, de lo que estaba haciendo acá. Ya, por ejemplo, aquí hay puntos que están marcados ahí. Hay 2 puntos. ¿Qué me podrá dar la coordenada de esos puntos? ¿Cuánto vale en X y cuánto vale en Y? Los 2 puntos, dígame nomás. 0,5, ¿no? Casi. Sí, el 0,5 está justo en el eje Y, pero el punto que está más arriba no pasa por el eje, no está en el eje Y, está uno más a la derecha del eje Y. Ya. Entre 0 y 1 está el 0,5, sí. El X vale 0,5. Si me dijo eso, estaría bien. Sí, pues 0,5. Entre el 0 y el 1 está el 0,5. Bien, Sí. ya. Entonces, 0,5, pero eso está entre el 0 y el 1. ¿Y hasta qué número sube? ¿Es donde termina la línea? ¿O es donde está el En punto? el eje Y. ¿Cuánto vale el eje Y? ¿Dónde está el punto? Ese puntito que se ve ahí, ese Sí. me refiero. ¿Cuánto vale ni ese punto? ¿En qué 5. valor de I está ese punto? En 5. Entonces, hacia abajo está en el número 1/2, porque entre el 0 y el 1 está el 1/2, que también se llama 0,5. Pero lo vamos a llamar 1/2 para que no nos confundamos. Entonces, el 1/2 es el valor de X, 1/2 y sube hasta el 5. Entonces, si lo ponemos como coordenada sería 1/2, 5. Sí, ahí estaría. Ya, ya eso era para mostrarle de la materia del primer ciclo. Si usted estuvo el año pasado, puede revisar ese texto porque le va a servir entender el concepto de función para avanzar. Ya. Vamos a mostrar algunos. Acá hay algunos ejemplos. Mire. Ya acá le dice que se define así la función afín, algo por X más C. ¿Ya? Un número por X sumado con C. Y dice que acá arribita dice f de X igual a M por X más C con M y C distintos de 0, o sea que no son 0, ¿ya? El C es cualquier número que no sea 0 y el M es cualquier número que no sea 0. Esas unas condiciones para que sea afín. Ojo, esta materia funciona afín es del primer ciclo. Lo repito, yo estoy explicando esto para que entienda el concepto de función y después le hace más fácil comprender las funciones cuadráticas, que es lo que corresponde con su curso. Ya. Hay algunos ejemplos. Las funciones afines son algo por X más C. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo dice f de X es igual a 9X. ¿Será afín o no? ¿Qué piensa? ¿Será afín esa o no?
Ella lo dice, dice, recuerda, una función afín tiene esa La forma. primera no. Algo por X, la primera no, porque tiene 9 por X, pero no se le está sumando nada. No. Entonces, o sea, le estamos sumando 0 nomás. Entonces, dice que el B, el M y el C no pueden ser 0. Entonces, por eso que la primera dice una X, que no es, ¿ya? El segundo caso, es de la forma algo por X más C. ¿Sí? Sí. Sí, porque es 5 por X más 7. Entonces, esa sí es una función afín. El tercer ejemplo, También. ahí ya la puede observar, está la respuesta, ¿cierto? Usted ahí tiene la respuesta. Dice, menos 2 por X más 1. Por eso que también es afín. El caso del menos 7 por X, esa no es. ¿Por qué no es? ¿No es una función afín esa? Porque no le suma otro número al lado. No suma ningún número, ¿cierto? Y la última, ¿será o no será afín? Sí. Ya, pero mire, yo me fijo en un detalle, ¿eh? Está Dice negativo. 9x Menos. menos 3. Dice negativo ahí. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Estará bien o estará mal? Porque la fórmula decía mx más c. ¿Qué pasa en el último caso? Mal porque no está sumando, está restando. Está en negativo. Ya, está restando. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, pero tiene un tic de que dice que si es una función afín. Entonces, ahora cabe la pregunta. ¿Se habrá equivocado la persona que hizo esto o lo hizo bien? Yo lo podría escribir eso como una suma en vez de que sea resta. Ya, le voy a decir la respuesta ahí. La verdad que está bien, no se equivocó la persona que lo resolvió. Le voy a explicar por qué. Las restas más, ¿ya? Cuando yo a usted le digo, le digo, calcule 5 menos 2. Cuando usted calcula 5 menos 2, lo que está haciendo es al 5 sumarle el número menos 2, donde el número menos 2 es un número negativo. Si yo digo 8 menos 3, entonces quiere decir que al número 8 yo le estoy sumando el número menos 3. Cuando ahí me dice 9x menos 3, eso significa que al 9x se le está sumando el número menos 3, ¿ya? Por eso que está buena, porque es 9x sumado con otro número. En este caso, lo que se le suma es un número negativo, por eso quedó como menos, ¿ya? Y no afecta en nada. Ya. Nos quedan los últimos minutos, estamos ahí. Ya. Primero que todo, para finalizar, quiero que me comenten dudas. Voy a volver a la clase. ¿Hoy me salí? Ah, no me salí. Ya, pensé que me había salido. Voy a dejar de compartir. Quiero escucharla. De esta manera de funciones. Yo hablé muchas cosas desde el principio. Trata de recordarme de qué aprendió, con qué idea se queda. Si que se queda con algo, espero que sí. Para que no haya sido tiempo perdido. Alguien que me comente, ¿con qué se quedaría de esta clase? No le dé vergüenza, todo sirve. A mí me gustó el tema de los gráficos, de los ejes. Los ejes, ya. Los ejes, eso es, ¿cómo se llama esos dos ejes que se forman ahí? Tienen un nombre. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso no era el plano cartesiano? Vertical Muy y bien, señorita. horizontal. Nosotros hablamos sobre el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano, ¿por qué qué parte, cuáles son las partes del plano cartesiano? ¿Tiene algunas partes o es un completo el plano cartesiano? ¿O tiene Cuadrantes. partes? Tiene cuadrantes. ¿Cuántos cuadrantes tiene el plano cartesiano? 4. 4. 4 cuadrantes, ¿ya? Muy bien, son 4 cuadrantes del plano. Y eso, a ver, en el primer cuadrante, ¿cómo se comporta la X con la Y? Usted me va a decir, son ambos negativos, son positivos negativos. ¿Cómo es la X con la Y? En el primer cuadrante.
¿Positivos? Positivo. Ambos. Los dos positivos. Ya, bajemos ahora. En el cuarto cuadrante. ¿Cómo son en el cuarto cuadrante? ¿Cómo es la X? ¿Cómo es la Y? La X positiva y la Y negativa. Muy bien, señorita. Y en el tercer cuadrante, ¿cómo se comporta la X con la Y? La X negativa y la Y Negativa. positiva. En el tercer cuadrante, mire, el tercero parto. No, El tercero está negativo. abajo a la izquierda. ¿Cómo son abajo a la izquierda en ese cuadrante? Tercer cuadrante. Alguien lo dijo. Yo sé que alguien dijo la respuesta buena. Pero no se escuchó para Negativa. todo. Negativo. ¿Ambas negativas? Ambas negativas. Ambas negativas. Muy bien, señorita. Y para finalizar, el segundo cuadrante, ¿cómo se comporta el eje X y el eje Y? X negativa y positiva. X negativa y positiva. Si yo le preguntara, mire, me va a decir, ¿para qué lado es positivo, para qué lado es negativo? La Y, ¿para dónde es positiva la Y? El eje Y. ¿Para dónde es positivo el A la eje Y? derecha. Mire, el eje Y, ¿qué es el eje Y? ¿Cómo es el eje Y? ¿Horizontal o vertical? El Y. Horizontal. Total. Ya. La que es horizontal se llama X. X. La X está así. Y la Y es vertical. Vertical. Yo le digo, la letra I, ¿para dónde es positiva y para dónde es negativa? Para la derecha positiva y para la izquierda negativa. Ya. Su respuesta, dama, es buena siempre y cuando yo le he preguntado por el eje X. Ya vamos a ocupar eso. El eje X. Ya, respóndamelo ahí. Entonces, el eje X horizontal, ¿para dónde es positivo? ¿Para dónde es negativo? Para la derecha. Ya. ¿Para La la I. derecha cómo es? ¿Positivo o negativo? Para la derecha No, positiva. la I es así. Ya, la X. La X a Horizontal. la derecha es positiva. Sí, po. Horizontal. A la X, esa es la X, no la Y, la X. Ujú. La X horizontal, derecha positiva, izquierda negativa. Sí. La Y, hacia arriba, ¿cómo es? Positiva. Y hacia abajo, Negativa. Negativa. negativa, ya. Tiene que quedarse con eso. Ya, tips, recomendaciones. Investigue por su cuenta qué son las funciones. Vea otro tipo de funciones, porque hay muchas funciones. Hay muchas. La función lineal, función afín, función cuadrática, función exponencial, función logarítmica, función valor absoluto, función parte entera. Son muchísimos tipos de funciones. Entonces, yo le recomiendo como que usted busque información en YouTube, anote por ahí, funciones matemáticas, ver un video cortito, resumen, no sé, pero le va a servir. Sobre todo la función cuadrática. Adelántese a la clase, porque yo lo repito, 1 hora no basta. No basta, es muy poco. Porque en media, los estudiantes en matemáticas tienen 6 horas. 6 horas a la semana. Y aparte, a algunos se le hace reforzamiento, se le hace un electivo de matemática o el diferenciado de matemática. Hay plan común, un plan diferenciado. Entonces, tienen más opciones de aprender ellos. Pero usted con 1 hora, y sobre todo alguien que ha estado mucho tiempo sin estar en el colegio, a lo mejor le puede costar. Entonces, es bueno que repase. No solamente con lo que explico yo, porque tal vez va a encontrar millones de profesores que le expliquen mejor que yo la materia, así que les va a servir. Ya, pues, así que dentro de todo eso los dejo. Espero que le haya sido útil la clase, que se vaya con más conocimiento del que llegó. Y nos veremos el próximo miércoles. Le mando la buena energía, las buenas vibras, y nos vamos a ver. ¿Ya? Chao, profe, Que estén gracias. súper. Chao. Chao, que estén muy bien. Ahí nos vemos. Chao. Chao. Ahí se los pongo en pantalla. Nos vemos.